El Líbero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. ¿Cuál es el rol que ha tenido la minería durante la crisis del coronavirus y de qué manera el sector minero ayuda a impulsar la reactivación económica post-pandemia? Pese a la debilidad de la economía debido al coronavirus, el sector minero ha sido un gran motor que ha permitido que Chile subsista pese a la pandemia. Si bien aproximadamente la mitad de los proyectos en ejecución suspendieron sus obras por el COVID-19, las medidas tomadas para proteger la vida y la salud de los trabajadores han permitido mantener la continuidad de muchas de las operaciones y con ello la industria ha podido ser nuevamente un importante aliado de la economía nacional. Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast, exclusivo para los clientes de AFP Habitat, les contaré sobre el rol que tiene el sector minero y cuáles son las proyecciones de reactivación para la minería en un futuro. Para poner en contexto, hay que decir que la minería aporta el 10% del PIB del país y en algunas regiones como Antofagasta alcanza el 54% del PIB regional. Además, este sector aporta de forma directa el 3% del empleo. Por cada empleo directo se generan 2,55 empleos indirectos. Es decir, el empleo total de la minería alcanza un 9%. Una de las principales contribuciones del sector al territorio es el dinamismo que genera la actividad en sí misma. En las regiones mineras como Antofagasta y Atacama, por ejemplo, existe un alto porcentaje de trabajadores en la región que trabajan con la minería. En Antofagasta un 59%, en Atacama 54% y en Tarapacá un 33%, generando una cadena de valor relevante y creando mayores empleos. Esta cadena de valor impacta en otros sectores productivos como el comercio, genera la posibilidad de desarrollo de nuevos emprendimientos y abre nuevas oportunidades para las personas, relevante en tiempos como los que estamos viviendo hoy. ¿Pero qué pasó durante el coronavirus? Primero hay que decir que aproximadamente la mitad de los proyectos mineros en ejecución tuvieron que suspender sus obras por el COVID-19 para proteger a los trabajadores ante el contagio del virus. Estamos hablando de proyectos de gran envergadura que requieren de muchas personas. Es el caso de Teck, por ejemplo, que cuenta con 15.000 trabajadores. Con respecto al impacto que ha tenido el COVID en la mano de obra minera, se produjo una disminución de dotaciones en faena de entre un 30 y un 40%, lo que significó postergar labores que de prolongarse en el tiempo podrían tener un impacto en producción. Otros casos representan los trabajadores que han sido suspendidos de sus labores por un tiempo determinado y que corresponden a quienes trabajan en proyectos en construcción. La Sociedad Nacional de Minería indicó que a principios de julio la ocupación del sector minero llegó a 201.000 trabajadores en el trimestre marzo-mayo, lo que implicó una caída de un 15% en comparación con el año anterior. Se calcula que alrededor de 90.000 trabajadores estaban con contratos de trabajo suspendidos temporalmente o habían sido desvinculados, pero la mayoría de ellos siguen recibiendo remuneraciones. Sin embargo, esta es una industria que ha logrado mantener su continuidad operacional y muchos proyectos han seguido funcionando. Con el fin de mantener en pie esta actividad que es tan importante para las regiones y para nuestro país, se implementaron una serie de medidas para mantener la continuidad operacional en base a controles y seguimientos a personas con síntomas, cambios en el sistema de turnos, instalación de residencias sanitarias para quienes han presentado síntomas de COVID-19, toma de PCR y test rápidos diarios. Además, con la reducción de entre un 30 y un 40% en la dotación, lo que significó que hay unos 123.000 de los 215.000 trabajadores en las faenas y unos 14.000 trabajadores con teletrabajo. De esta manera, según información correspondiente al mes de julio, los casos activos de coronavirus en la minería disminuyeron un 36%. Así, mientras durante junio el IMASEC no minero cayó 14%, el minero creció un 2,2% y durante julio el IMASEC no minero cayó 12%, mientras que el minero creció 1,4%, evitando los peores pronósticos sobre el curso de la economía a consecuencia de la pandemia.
También, hace un tiempo el Banco Central informó que el PIB de Chile evidenció una caída de 14,1% entre abril y junio. Sin embargo, el sector minero creció 1,6% principalmente por una mayor extracción de cobre, lo que hace que gracias a la minería se mire con cierto grado de optimismo los próximos meses. De hecho, lo que han proyectado algunos consultores privados es que debiéramos tener un impacto en producción de cobre en el país de entre un 3,5 y un 5,5%. Además, no podemos dejar de hablar del cobre, que si bien los últimos días ha sufrido caídas, alejándose levemente de los máximos de más de 2 años que había registrado y que superaba la barrera de los $3 la libra, había mostrado un excelente rendimiento desde julio. De hecho, en agosto, Cochilco informó que para este año proyectaba un precio promedio de $2,62 la libra, en parte debido a la recuperación económica de China. Por otro lado, fruto del buen desempeño operacional y del control de costos, Codelco generó en el primer semestre del año excedentes por $380 millones, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior, produciendo 744.000 toneladas de cobre fino. También hay que decir que hay varias iniciativas en ejecución. Quebrada Blanca, Spencer y un nuevo nivel de la mina El Teniente, por ejemplo, que significan una inversión de $27.000 millones y que en su fase de construcción aportan 7.800 trabajos al empleo regional, con un aporte al empleo regional estimado de 5.500 puestos una vez que los proyectos estén en funcionamiento. Con todo lo anterior, se piensa que el PIB minero a fines de este año no debiera tener mayores variaciones respecto al año pasado, salvo que se produzca una profundización de las medidas sanitarias si se intensifican los contagios o surgen los rebrotes. Por un lado, está el impulso positivo que traía la producción de cobre hasta antes de la pandemia y que todavía muestra un cierto vigor. Y por otro, las limitaciones al crecimiento actual y de mediano plazo que imponen las menores dotaciones en las faenas. Así, algunos analistas estiman los efectos de la pandemia en una menor producción de cobre de entre 3 y 5% distribuida entre este año y el próximo, lo que sumado a un alza en el precio respecto del año pasado puede permitir que el PIB minero no crezca, pero tampoco disminuya este año. De esta manera, el sector minero va a ser muy importante para ayudar a la economía y para financiar la ayuda que ha anunciado el gobierno, con los $12.000 millones comprometidos. La continuidad operacional que ha logrado va a permitir que el sector siga siendo uno de los motores de crecimiento, de la recuperación y del desarrollo económico de nuestro país y sobre todo en las regiones donde el PIB minero es especialmente relevante, como es el caso de Antofagasta, Atacama y Tarapacá. Bueno, con esto yo me despido de este podcast exclusivo para los clientes de AFP Habitat.